Hemos invitado precisamente para analizar este escenario al ex canciller de la República, Luis González Posada, a quien voy a saludar. ¿Cómo está, estimado ex canciller? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, Joel, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Ujú. Yo iniciaba este tema, ojo, porque el canciller, el actual, ¿no? El Bachelet, irá al Congreso a explicar este tema del asilo político de Anabín Heredia en medio de este proceso por aportes de campaña, pero lo cierto es que, y decía, estimado ex canciller Luis González Posada, Ollantumala en la cárcel y Nadine Heredia en Brasil con Lula. Así es, ¿no? Primero nadie se puede alegrar de que una señora, sea ella u otra señora, vaya a la cárcel. Porque todas estas cosas, la cárcel son depósitos humanos. La señora Heredia es una madre de dos niñas o dos niños. Y no nos alegramos, de verdad se le decimos. No como otros, que por ejemplo aplaudían cuando Keiko Fujimori iba a la cárcel y hasta hacían manifestaciones. Pero lo que ha ocurrido acá es una grave violación a principios internacionales. Y se lo digo con toda claridad. El asilo político es un derecho humanitario que está normada por la Convención de La Habana, la Convención de Montevideo y finalmente la de Caracas de 1954. ¿Qué dice la Convención de Caracas? La Convención de Caracas dice en su artículo tercero, y me permito leerlo para ser muy claro, no es lícito, o sea, es ilícito, conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o están condenadas por tales delitos. Es decir, la Convención de Caracas, eh, si bien es cierto que concede a los estados en su artículo 2 la prerrogativa de conceder eh, indulto, pero ese artículo 2 está ligado al tercero que he leído, ¿no? Que no se puede concederlo en los casos de delitos comunes, menos aún cuando una persona ha sido sentenciado, que es lo que ha ocurrido acá. Pero De hay algo acuerdo. más. Sí, dígame. Sí, no, concluya, por favor. Hay algo más. El Perú tiene una ley de asilo, la 27840, que se dio el año 2002. Lo recuerdo muy bien porque fui el autor de la iniciativa y yo era presidente, creo, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Esa ley está vigente, dice textualmente, y lo vuelvo a leer, no se puede otorgar asilo a la persona que se encuentra inculpada, procesada o condenada ante los tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes o que hayan cometido esos delitos contra la paz, el terrorismo, crímenes de guerra, etcétera. Es decir, tanto un tratado internacional como el de Caracas, como una ley nacional, son absolutamente claros, específicos en señalar que no era posible. Pero ya ocurrió, ¿no? Entonces, la señora entró a la Embajada de Brasil, el embajador de Brasil, el presidente Lula, le concedió el asilo y en el acto el gobierno de la señora Dina Boluarte le entregó el salvoconducto y ya en este momento se encuentra en Brasilia. Así que esta es la historia. Viendo, digamos, eh, bajo su argumento, el gobierno no debió entregar el salvoconducto a Nadine Heredia. Pero, mire, yo le he leído las normas son muy claras. No correspondía el asilo, no, pero lo hicieron. Lo ¿Y por hicieron, qué lo ¿no? hicieron? Bueno, yo creo que ha habido el eje de esta concertación política ha sido el primer ministro, que fue ministro de Justicia con Humala, no se olvide usted. Porque acá ha habido una concertación, esto no salió de la noche a la mañana. La señora no va al tribunal, donde se lee la sentencia, se aparece en la Embajada de Brasil, pide asilo y el gobierno se lo concede, le entrega salvoconducto y en la noche se va del país. Entonces ha habido abiertamente una concertación, un tema urticante que tendrá que verlo el Congreso de la República o en el Pleno o en la Comisión de Relaciones Exteriores.
hubo una planificación, cree usted, una coordinación entre Ollanta Humala, Nadine Heredia, el gobierno de Lula da Silva y también Pero Uribe Boluarte. naturalmente, mire, otra curiosidad, Lula ha estado procesado y preso por sus vínculos con Odebrecht. Y en el caso de la señora Heredia, es también por sus vínculos con supuestamente haber recibido dinero de Odebrecht y del gobierno corrupto de Venezuela de Nicolás Maduro y en su momento de Hugo Chávez. Entonces hay puntos que son sumamente claros y que pueden explicar la situación en que nos encontramos. Bueno, el asilo ya lo concedieron, no lo van a revocar, ¿no? Y hay que seguir adelante. Ujú. ¿Qué sugiere usted en su experiencia como parlamentario y como canciller? ¿Se debe interpelar al actual canciller Hermes Schaller? ¿Debe dar una explicación? Pero ¿O, en todo caso, naturalmente, enviar una nota diplomática o extraditar a Nadine Heredia? ¿Cuál no, es el extraditar derrotero no se aquí? puede, ¿no? Ya una que le concedió el asilo estaba con la protección del otro Estado. Es una norma rígida, eso no se puede hacer. Pero lo que sí tiene que hacer el ministro de Relaciones Exteriores es explicar al Congreso qué consideraciones tuvo para asesorar, aconsejar a la presidenta de la República que le otorgue el salvoconducto y le saca del país. ¿Qué negociaciones tuvieron debajo de la mesa? Es lo que queremos nosotros saber, conocer, porque yo no encuentro un solo internacionalista, uno, que diga que está bien concedido. No hay. ¿No? Están diciendo, como el presidente del Congreso dice que si es que no se le daba el salvoconducto a Nadine Heredia, íbamos a tener problemas con Brasil, entre ellos comerciales. Bueno, en ese momento, si eso piensan, es que no tienen respeto a la autonomía del Estado. El Perú es un Estado soberano, no puede manejarse por amenazas, supuestas amenazas de un gobierno como el brasilero, ni de ningún otro gobierno. Es un tema desagradable porque abulta más todavía los muchísimos temas que están pendientes y que no solamente están referidos a la seguridad ciudadana, ¿no? Sino asuntos de esta naturaleza. Usted hablaba de una figura clave aquí, en esta, que hemos visto en las imágenes, ¿no? En el juicio, cuando se lee la sentencia, se acerca el abogado de la presidenta Dina Boluarte a Wilfredo Pedraza, o a Ollantumala, perdón, y le dice algo, ¿no? Podríamos sospechar que esto habría estado ya concertado y como usted dice, el actual presidente del Consejo de Ministros fue ministro de Ollantumala, hablo de Gustavo Adrianzen. Pieza Mire, clave, es, aparentemente. es imposible que no hubiera concertación previa, imposible. Ahora tiene que responder naturalmente el presidente, el canciller, el Consejo de Ministros, ¿no? ¿Qué explicación tienen que darle al país? Y esto no es Complicidad, para que fugue, para que se antipolítica. vaya. No, la Constitución y las leyes, los tratados no son un chicle. Usted lo jala, lo cierra, los estira. No. Los principios y valores democráticos de los tratados internacionales tienen que ser el eje, De el acuerdo. vértice de nuestra conducta. Es lo que debe unir a todos los peruanos. Y es lo que Ujú. lamentablemente no sucede, porque para algunos la ley es buena cuando los favorece y la ley es mala cuando los perjudica. Para, No es así. para, para ir terminando, Lula da Silva le ha lanzado un salvavidas a la expareja presidencial Ollanta Nadine, en este caso con el asilo a Nadine Heredia. Lula da Silva interviene en la justicia otra vez del Perú, porque hay un pacto de izquierdas. Bueno, evidentemente le ha tirado un salvavidas, ¿no? Ahora, recordemos que esta no es la instancia definitiva. El expresidente Ollantumala va a apelar, hay una segunda instancia que puede ratificar o revocar la primera instancia. Así que, bueno, estemos a la expectativa de lo que pasa y tratemos pues de analizarlo con la mayor serenidad y ponderación del caso. Nadine Heredia es la primera dama condenada, ¿no? Por lavado de activos, pero ya tenemos tres primeras damas prófugas. Hablo de la esposa de Castillo, ¿no? En México, asilada en un gobierno de izquierda, ahora Nadine Heredia, asilada en un gobierno de izquierda, Lula da Silva, y bueno, el Carr, ¿no? Que está en Israel o donde esté. ¿Esto qué nos deja? Es un caso, y salía una notita, ¿no? La esposa de
el presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo en Estados Unidos cuando él estaba detenido. La esposa de Pedro Castillo está protegida en México. La señora Nadine está protegida en Brasil. Bueno, así es. Ahora esperemos, pues no sé quién protegerá, por ejemplo, a Vizcarra, que es el que ya está en la lista, está en la fila esperando que la justicia finalmente se pronuncie, porque lo que tiene que entender la Administración de Justicia es que estos casos que son sensibles, en la medida que se prolonguen, que se extiendan en el tiempo, van creando desconfianza en la ciudadanía. No olvides que hace 4 años el Castillo fue vacado, Proceso muy largo, ¿no? fue vacado por corrupto, pero hasta ahora lo vemos caminando, firmando autógrafos, tomándose selfies. Todo eso nos golpea mucho. Así es, así es. Joel, muchas gracias. Así es. Una pregunta chiquita, para terminar, ahora sí para terminar. Sé que tiene que salir. Le ha llamado la atención que no sean un sector político, hablo de quizás los caviares, como se les conocen, en la campaña, cuando pasó lo del expresidente Alan García, hicieron un video, ¿no? Una campaña. Ahora no ha sido Para lo que mismo. tú veas, pues, el señor Pedro Cateriano, que fue primer ministro de Humala y primer ministro de Vizcarra, cuando se presentó el caso de Alan García, tomó su avión y viajó al Uruguay con un libro contra Alan para presionarlo, porque supuestamente él era el representante de la moral. Bueno, espero que haga lo mismo ahora, porque él estaba muy vinculado a Llanta, muy vinculado a Nadine y muy vinculado a Vizcarra, en cuyos gobiernos ofició de primer ministro. O sea que todas estas cosas tenemos que analizarlas con el mayor detenimiento. Le agradezco muchísimo al ex canciller de la República, Luis González Posada, Muchas estos gracias. comentarios. Muchas gracias. Que tenga una excelente Semana Santa.